Mateo, capítulo 27, verso 41 al 46. Dice en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, así. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Puede tomar asiento, amén. Y el tema de esta mañana se llama Dios desamparó a Jesús en la cruz, o el Padre desamparó al Hijo. Podríamos decirlo que es parte de un estudio, enseñanza acerca del sacrificio en el Calvario, y como subtema Eli, la masa bactaní, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. Todos nosotros hemos escuchado la historia de Cristo Jesús. Todos nosotros sabemos que Él murió en la cruz por sus pecados y por mis pecados. Él murió para darnos vida eterna. Amén. Dentro de esta vida eterna, muchas son las incógnitas que enredan su muerte, su sacrificio, porque sabemos que Él murió, pero tenemos que darnos cuenta que, según de acuerdo a las Escrituras, Cristo Jesús vino a este mundo, a esta tierra, para salvar a la humanidad, pero también para dar cumplimiento a todas las profecías que se habían hecho acerca de Él en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. ¿Sí me están poniendo atención? No. Como no escucho amenes, pero pues ya no amén, o sí amén. Sí amén, gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta que Jesús, sabemos que es entregado, es crucificado. Estamos ahorita prácticamente en el clímax de la historia de la redención de Dios hacia la humanidad. Estamos presenciando, estamos leyendo exactamente el momento en el que Cristo Jesús está en el Calvario, en la cruz. Ya pasaron las 3 horas que llevaba Él ahí colgado en la cruz, y exactamente antes de morir pronuncia algunas palabras. Algunas personas dicen que son las 7 palabras, los cuales no hay 7 palabras, amén, hay más palabras. Entonces, dentro de estas últimas frases que dice Jesús, dice esta frase bien curiosa y muy, si nos ponemos a meditar, muy cuestionable, porque decimos: Dios está contigo, ¿no? ¿Con cuántos está Dios? Y Dios está conmigo. Pero ¿por qué Dios desamparó a Jesús? ¿Por qué Dios dejó a Jesús solo? ¿Por qué el Padre permitió que Jesús sufriera de manera individual, sin misericordia, sin gracia y sin nada, con todo el dolor del juicio sobre Cristo Jesús? Amén. Es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, ya sea en forma de predicación, es más un estudio, pero voy a pedir que ponga mucha atención. Amén. Dice en el verso 41: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos que tomar en cuenta que a Cristo Jesús lo acusaron de manera injusta. ¿Quiénes lo acusaron de manera injusta? Los líderes religiosos de aquella época, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos los líderes religiosos de aquella época, sin excepción, acusaron a Cristo Jesús de blasfemia, principalmente de quebrantar el sábado, porque Él hacía milagros el sábado, o el día de reposo, si queremos ser más específicos, el Shabbat. Dentro de esto queremos darnos cuenta que dice que los sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, es decir, constantemente le estaban injuriando, no dejaban de atormentarlo,
de burlarse, de mofarse de él. Y quiero que más o menos imagine el momento. Cristo Jesús, desde que empieza su martirio, cuando es capturado en el Monte de los Olivos, imagine todas las horas, todo el momento, cada minuto, cada segundo, en el que le pegaban, se burlaban de él, le decían tanta cosa. Ya yo creo que cualquiera en el lugar de Jesús lo único que quería ya es: saben que se van a matar, ya mátenme, ¿no? Pero a pesar de eso, los escribas y los saduceos, los fariseos, los líderes de aquella época todavía se estaban burlando de Cristo Jesús en la cruz. Todavía estaban reprochándole y le decían lo siguiente, verso 42. ¿Qué le decían? A otros salvó. ¿Pero salvar de qué? Porque ellos tenían en cuenta una salvación, no una salvación espiritual, sino una salvación física. En esa salvación física, Cristo Jesús salvó de muchas enfermedades a mucha gente. Salvó a otras personas de morir. Salvó a otras personas del hambre. Salvó a muchos otros de malestares, inconvenientes, de demonios, etcétera. De acuerdo al pensamiento de los religiosos de aquella época, Jesús ya había salvado a mucha gente, pero era un farsante. Porque según ellos, según su pensamiento, todo eso era o por demonios, o la gente fingía ser sana, ser salva físicamente para darle el crédito a Jesús. A Jesús lo tomaban como un falso profeta, cuando no tenía nada de falso. Era el mismísimo Rey de la Gloria, despojado de su majestad, despojado de su poder, de su gloria, para caminar entre nosotros. Y es una locura pensar que el mismo Dios creador, aquel que nunca se dejó ver, descendió en esta tierra y caminaba con usted y como usted y yo, y que cualquiera de nosotros podía tener acceso al creador de los cielos, a la palabra hecha carne, y podía tenerlo de frente, tocarlo, sentirlo, escucharlo. Y dice la Biblia que cuando Jesús hablaba con autoridad. Y a pesar de eso, los líderes religiosos de aquella época se burlaban de Jesús y le decían: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Y se burlaban: si es que es el Rey de Israel, a ver que descienda ahora de la cruz. Y si desciende, creeremos en él. Lo que hemos dicho en otras ocasiones, ¿Jesús podía bajarse? Sí podía bajarse, pero ahí no se hubiera cumplido el plan de Dios para con la humanidad, la redención de la humanidad del pecado por medio del sacrificio del Hijo de Dios. Y entonces viene el siguiente versículo: confío en Dios, líbrele ahora si realmente lo quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas. 3 horas donde no hubo luz, donde todo el peso del pecado, porque el pecado, la maldad del ser humano, dice el Evangelio de Juan, es semejante a tinieblas, es semejante a la oscuridad. Entonces vino el Hijo del Hombre, quien dijo: yo soy la luz del mundo. Y entonces en ese momento las tinieblas estaban cubriendo a aquel lugar de Jerusalén, el Gólgota. ¿Por qué? Porque Jesús en su sacrificio estaba redimiendo a toda la humanidad por medio de todo su sufrimiento que Él tuvo en el Calvario. Y experimentó muchas cosas. Experimentó mucho dolor. Tanto es así que Él dice: cerca de la hora novena. Y aquí es donde vamos a entrarnos en el tema. La hora novena. ¿Alguien sabe cuál es la hora novena? La hora novena son las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque en la cultura o en la tradición judía, la primera hora de la mañana es cuando sale el sol. La segunda es 2 horas después de que ya
sale el sol y se toma a partir de las 6 de la mañana, que es cuando supuestamente sale el sol. Entonces el día empieza cuando sale el sol y termina cuando exactamente, no es como nosotros, que nosotros el día empieza, o bueno, el día siguiente, por ejemplo, hoy domingo empezó a las 0 horas hoy. No, para los judíos a las 0 horas era la cúspide de la hora sexta de oscuridad. Pero aquí estamos viendo que a las 6 de la mañana y la hora y 6 y 6, 12, era alrededor del mediodía. Y después dice a la hora novena. Ahora agréguele a las 6 de la mañana, agréguele 9 y 6, 15. Las 15 horas son las 3 de la tarde. Es decir, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. ¿Por qué a las 3 de la tarde? Se dice que a las 3 de la tarde es la hora en la que llega a la cúspide el sol. Es cuando el sol llega exactamente, no es al mediodía, sino es a las 3 de la tarde cuando llega y cuando está en todo su esplendor el sol. De hecho, muchos de nosotros nos podemos dar cuenta, porque a veces al mediodía, 1 de la tarde, vamos al mercado, vamos aquí, vamos allá, y decimos, no, a las 3 de la tarde, no, porque está el mero calor, ¿no? Por eso mucha gente experimenta y dice que a las 3 de la mañana es la hora a la que más se manifiesta el poder del mal, el poder de las tinieblas. ¿Por qué? Porque es el horario contrario a la plenitud del sol, a la plenitud de la luz. Es la plenitud de la oscuridad. Es cuando más oscuro puede estar el lugar en el que estamos, en la noche exactamente, a las 3 de la mañana. Entonces nos damos cuenta que eran las 3 de la tarde, ¿hasta ahí vamos bien? Las 3 de la tarde cuando Jesús clamó a gran voz y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es hebreo. Es hebreo y les he dicho, aprender hebreo es bueno. Aprender arameo también es bueno. Pero para alcanzar la salvación no es ningún requisito aprender hebreo. No es requisito. Dios nunca dijo en su palabra, ni nunca lo ha expresado así. Si quieren ser salvos tienen que aprender hebreo. Imagine, volvemos a comentarlo, la gente que no puede leer, no puede escribir, unas personas que nunca fueron a la escuela, una persona que vive en el campo toda su vida, de repente le predican a Cristo y creen en Cristo, y de repente la persona está feliz y le dice, ¿sabes qué? Nada más te falta aprender hebreo. Pues la gente diría, pues con trabajo sé español, y ahora quieren que aprenda hebreo. ¿Y dónde? ¿No? Y ahí es donde se agarran muchas iglesias que supuestamente enseñan el hebreo y hasta cobran por las clases de hebreo, lo cual no es bueno eso, amén. Ahora, esta traducción, el Eli Eli, lama sabactani, significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿En qué salmo se encuentra esto? Gloria a Dios, pues si lo leímos en la semana. Cuando iniciamos los cultos, ven que leemos siempre un salmo. En la semana leímos este salmo. Dije, les voy a dar una pizquita de lo del domingo. Exactamente, Salmo 22. Vamos a ir al Salmo número 22, exactamente. Gloria a Dios. Dios bendiga a la maestra Cena, que fue la que se acordó, amén. Y vamos a ver, el libro de Salmos es un libro bastante especial, bastante bonito, como todos en la Biblia. Sin embargo, tiene una singularidad, y es que el libro de Salmos son cantos, son poemas, son oraciones, y también son profecías acerca del Mesías, acerca del ungido de Dios, que vendría a este mundo para expiar al pueblo de sus pecados. Salmo 22 empieza y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vean nomás. Ahora, vamos con lo siguiente. Yo le quiero hacer una pregunta, que es algo que yo me pregunté durante mucho tiempo. Jesús, ¿por qué dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Realmente Dios desamparó a Jesús ahí? ¿Lo dejó solo? No. Es cierto que el pecado produce e induce o lleva a la gente muchas veces a sentirse solos.
¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Y separado de Dios, nada podemos hacer. Es como una ovejita que va sola, sin su pastor. Entonces, Jesús dice eso para expresar en una frase, en un salmo tan precioso como es el Salmo 22, expresar, punto número 1, que el pecado lleva a la soledad. Si usted alguna vez se ha sentido solo, acérquese a Dios, busque a Dios. Se ha sentido sola, busque a Dios, acérquese a Dios. Y le voy a decir algo que por experiencia he vivido. Por experiencia he vivido, porque muchos años he andado solo. Hasta que Dios me mandó a mi compañera. Dios te bendiga, esposita. Cuando más solo, más sola se siente, acérquese a Dios. Y la soledad huirá de su vida. Así usted se encuentre solo, lejos de la familia, en un cuarto, en una casa, abandonado, por así decirlo, abandonado. Pero usted acérquese a Dios y la soledad se irá. Ese es el punto número 1. Punto número 2, y es realmente a lo que Jesús, ¿por qué citaba el Salmo número 22? Porque en la antigüedad, en aquella época, no había la Biblia como hoy escrita. No era como de que, a ver, Salmos 22, verso 1. No. Sino que por lo regular los salmos se les enseñaban a los niños desde chiquitos. Desde chiquitos se les enseñaba los salmos para que se los memorizaban. A ellos no les interesaba que las tablas de multiplicar 2 por 2. No. Olvídate de las tablas, los salmos. Nada de que, a ver, el sujeto predicado. No, cállate del sujeto predicado. Los salmos. ¿Cuántos salmos son? 150 salmos. Y los 150 salmos se los sabían de memoria. Entonces, como no estaban, como ahora no es como de que ahí vamos al Salmo 30, ahí todo el Salmo 30. Vamos al Salmo 81, no. En esa época, para poder citar un salmo, se acostumbraba o se tenía, sí, por costumbre, el citar la primera línea del salmo. Entonces Jesús, al decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, Él estaba citando el Salmo 22. No para que la gente dijera, vean cómo sufro, cómo el Padre me ha desamparado, sino para que la gente viera que por medio de ese sacrificio estaba siendo el cumplimiento de las profecías que se habían hecho acerca de la muerte, sacrificio y crucifixión de el Mesías. Recordemos que ¿qué significa Mesías? ¿Qué significa Mesías? Voy a agregar esa pregunta al examen del viernes. No, ¿cómo no? Maestro es rabí. Exactamente, el ungido. El ungido, elegido de Dios. Eso significa Mesías. Amén. Eso va a venir en el examen del viernes. Sí, hermanita. Entonces, volvemos a lo mismo. Jesús cita y no está en la cruz y dice, a ver, todos, esto se está cumpliendo el Salmo 22. No existía el Salmo, o sea, no era como de que es el Salmo 22. No, sino Jesús grita, Eli, lama sabactani. Lo escucharon los líderes religiosos y lo escucharon alguien más que estaba ahí, que también participaron en la muerte del Cristo, del Hijo de Dios, que fueron los romanos, fueron los gentiles. Ellos lo mataron, ellos fueron la mano ejecutora, pero la sentencia la dictaron los judíos, el mismo pueblo de Jesús. Ellos dijeron, mátenlos, y los romanos, bueno, no nos queda, te lo matamos. Ellos fueron la mano ejecutora. Entonces nos damos cuenta que al decir esto Jesús dice, vean nada más cómo dentro de este sacrificio, de esto que están viendo, no sé si recuerdan que por ahí en el libro, en el Evangelio de Lucas, Jesús entra a la sinagoga y lee un salmo y dice, lee al profeta Isaías y dice, el Espíritu de Dios está sobre de mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Gloria a Dios. Bueno, Jesús cuando dice eso, termina de leer, cierra el pergamino, porque antes no era libro, eran pergaminos, y dice la sinagoga, y dice, el día de hoy
esta escritura se ha cumplido delante de sus ojos. Y de repente un alboroto, ¿no? Blasfemo, ¿qué te crees? Y no sé qué y no sé cuándo, ¿no? Y Jesús les dice, esto se ha cumplido. No dice, a ver todos Isaías capítulo. No. Él lee Isaías, lo dice y dice, esto se ha cumplido. Dado que Jesús estaba en su momento de agonía, dado que Jesús estaba en sus últimos suspiros de vida, no les iba a decir, vean cómo se cumple la palabra de Dios. No, pues era como reprocharles. Él no reprocha, sino él agarra. Y con la primera frase del Salmo 22 dice y hace referencia, se está cumpliendo lo que escrito de mí estaba. ¿Qué estaba escrito sobre el Mesías? Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No significa que Dios lo había desamparado. Dios no había desamparado a Jesús. Entonces, ¿a qué se refería Jesús al citar el Salmo 22? Al citar el Salmo 22 se cumple lo que dice el verso 7 del Salmo 22. ¿Qué dice? Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele pues, en él se complacía. ¿No le suena familiar lo que dice el Salmo 22? Exactamente es lo que dice Mateo 27. Exactamente. Y uno se pregunta y dice, bueno, a ver, el Salmo 22 lo escribió David, ¿no? Dios, por medio de su Espíritu Santo, le reveló a David que el Mesías iba a estar crucificado, iba a ser sacrificado y que en su sufrimiento iba a hacer mención de este salmo para recordarles lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Qué estaba sucediendo? Los religiosos, los líderes religiosos de aquella época meneaban la cabeza, estiraban la boca y decían, se encomendó al Señor, a ver que le libre él, sálvele, pues en él se complacía, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron los fariseos? Sin darse cuenta, ellos en ese momento, yo me pongo en el papel de la naturaleza humana, porque somos humanos, ya por fin lo matamos y no se calla. Citó el Salmo 22, no, ni lo citó, no se está cumpliendo nada, no. Lo que pasa es que dice que quiere que baje Elías. Y como los romanos no sabían la Biblia, no habían leído el Antiguo Testamento, pues ellos habían escuchado de un tal Elías. ¿Sí, Elías? ¿Quién es Elías? No, pues creen que va a bajar Elías. Sí, Elías, está hablando a Elías para que baje Elías y lo salve, ¿no? Pero no se dieron cuenta que al tomar esa actitud, ellos mismos le estaban dando cumplimiento a las profecías que se habían hecho acerca de los padecimientos y sufrimientos del Mesías en el Calvario. Y después también se cumple lo que dice el verso 12. ¿Cómo dice el verso 12? El verso número 18, perdón. Del 16 al 18, vea cómo dice. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Sabe qué significa horadaron? Significa agujeraron. Vean nomás, agujeraron mis manos y mis pies. Ahora yo le quiero preguntar, ¿cómo crucificaron a Cristo Jesús en el madero? Le pusieron clavos en sus manos y en sus pies. Ahí está, se cumplió. Se cumplen las profecías acerca de la muerte del Mesías en la cruz del Calvario. Contar puedo todos mis huesos, entre tantos ellos me miran y me observan. Y después dice algo que se cumple también, ¿no? ¿Cómo dice? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se cumplió? Sí. A Jesús lo desnudaron, le quitaron su manto, su túnica, y después entre los soldados se la estaban repartiendo, jugando azar, ¿no? La suerte, saber quién se quedaba con la ropa de aquella persona maligna, según ellos. Y se cumple. El Salmo 22, del verso 1 al verso 18, es la primera parte del cumplimiento del Mesías. El Salmo 22, en parte,
se refiere en sí al Mesías, pero en parte se cumplió cuando Jesús vino la primera vez. La segunda parte todavía sigue su cumplimiento hasta la fecha del día de hoy. Y se va a cumplir conforme vaya pasando el tiempo. A partir del verso 19 en adelante nos podemos dar cuenta en el Salmo 22 que habla acerca del reinado del Mesías, primero espiritual y después de manera literal. ¿Por qué? Porque dice, anunciaré mi nombre en el verso 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. ¿A quién qué le recuerda esto? ¿Han leído Hebreos? En el libro de Hebreos dice que Jesús tenía que morir como primogénito para llevarnos a nosotros que somos sus hermanos a la salvación. Y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. El nombre del Dios viviente lo anunciaré y en medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación. Pero ¿cómo Jesús va a anunciar? ¿Cómo va a alabar? Recuerde que Jesús dijo, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, sino que enviaré el Padre, rogaré al Padre para que envíe al Consolador. El Consolador tiene el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es Dios. Y recuerde que según las Escrituras, Jesús es Dios. Entonces Jesús al decir esto dice, yo ya no me verán porque yo ya no estaré entre ustedes, sino que es necesario que yo suba para que ahora yo habite dentro de cada uno de ustedes. Porque él mismo dice, mi Padre y yo, o yo y mi Padre, queremos hacer de ustedes una casa. Dentro de ustedes queremos morar, queremos vivir para mostrarles cómo se debe de caminar. Y nosotros seguimos dándole cumplimiento a la palabra del Señor. Verso 23 del Salmo 22, como dice, los que temen a Dios, alábenle, glorifíquenle toda la descendencia de Jacob, y temed vosotros de descendencia toda de Israel. No, pero ahí dice que los de Israel, hermano, ahí dice que la descendencia de Jacob. Recuerde que cuando Dios bendice a Abraham, le dice, bendeciré y bendeciré a tu descendencia. En el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos dice que nosotros somos descendencia de Israel por medio de Jesucristo. Somos descendencia de Jacob. Pero ahorita ya nos estamos desviando un poquito del tema, ¿verdad? Volviendo a lo del Salmo número 22. Nos damos cuenta que los primeros 18 versículos habla acerca del sacrificio que tiene Cristo Jesús en el madero. Al momento de decir, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Les está diciendo nuevamente a las personas, ¿qué les está diciendo? Ya lo dije. Vean cómo delante de sus ojos tiene cumplimiento lo que se había profetizado acerca de mi muerte y sufrimiento en el Salmo número 22. Pero no les iba a decir toda esa letanía, sino solamente bastaba por medio del verso por concitar el primer versículo o el primer verso del Salmo 22. Todo lo demás no es invento del hermano Diego. Ay, hermano, se lo inventó, bien bonito se lo inventó, no. Es revelación del Espíritu Santo. Recuerde que solamente por medio de la revelación es como podemos entender muchas cosas, muchos textos, muchas cosas que el Señor deja en su palabra para poder entender y darnos cuenta que la Biblia en sí no se contradice. Porque a mí me han dicho varias veces, es que la Biblia se contradice. Parece que la Biblia se contradice. No sé si alguna vez te le han dicho que la Biblia se contradice. Y ahí donde hay una contradicción, no hay ninguna contradicción. Hay una revelación de parte de Dios para su pueblo. He escuchado que muchos dicen, es que ya no hay revelaciones. ¿Sabe qué es revelar?
mostrar algo que está oculto. Recuerde como cuando sacábamos unas fotos hace tiempo, se daba y se llevaba las fotos, ¿no? Para que la revelara. O sea, nosotros teníamos la tira, no sé porque está oscuro, ¿no? La llevábamos a la tienda, o no sé cómo se llama, al estudio de fotografía, para revelarlas, para que nos mostraran lo que estaba oculto, lo que estaba empañado y lo que estaba oscuro. Pasa lo mismo en el día de hoy. Hoy, por medio del Espíritu Santo, Dios nos revela su palabra. Nos revela lo que hay detrás de la cortina, por así decirlo, detrás de la cortina. ¿Por qué? Porque todo esto se logró gracias al sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario, en el madero. Para que me pueda entender, ¿recuerda qué fue lo que pasó cuando Jesús murió? En el santuario había una cortina. ¿Y esa cortina, qué hacía la cortina en el santuario? Separaba, impedía que cualquier persona entrara al lugar santísimo. No puede entrar al lugar santísimo cualquier persona. Solamente podía entrar, ¿quién? El sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote. Y eso una vez al año. Y tenía que entrar para ofrecer sacrificios. Y eso tenía que entrar purificado, tenía que entrar santo. Porque si no entraba así, ¿qué cree que iba a pasar? Se moría, caía, como le pasó a sus hijos de Elí. Se les ocurrió agarrar y sin purificarse, mostrar, darle al Señor una ofrenda extraña, fuego extraño exactamente. No se purificaron y así conforme tocaron el cofre de pacto, cayeron fulminados. ¿Qué pasa con el sacrificio de Cristo Jesús? Cuando muere Cristo Jesús, la cortina del santuario se rompió de arriba para abajo. Y al momento de romperse, ¿quién la rompió? ¿El hombre o Dios? Es decir, Dios le estaba dando acceso directo a todos los que acepten el sacrificio de su Hijo en la cruz para poder entrar al lugar santísimo y hallar revelación y hallar todas las riquezas que Dios nos puede dar. Revelación, bendiciones, paz, tranquilidad, alegría, armonía, prosperidad. Pero no la prosperidad que usted cree de hay mucho dinero. No, una prosperidad espiritual. Se abre la cortina y entonces ahora tanto yo como usted, todos nosotros tenemos la oportunidad de entrar para encontrar esas riquezas que Dios nos puede dar. Esas riquezas. He visto muchas personas que dicen, ay, ve con fulanito porque tiene harta revelación. Ay, es que tienes que obedecer lo que dice el pastor, porque el pastor tiene revelación. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Esa frase tiene coherencia? Tiene coherencia. Sin embargo, aunque el pastor tenga revelación, también el pueblo de Dios tiene revelación. El Señor dijo, no le digan a nadie maestro, porque solamente tienen un maestro y un guía. ¿Saben quién es? Cristo Jesús. Yo no soy más que ustedes, ni cualquier, no se dejen impresionar nunca, por si van a alguna iglesia, alguna congregación, por el pastor, así sea pastor, apóstol, evangelista, profeta. Aunque le citen y le digan, pero Moisés intercedió entre el pueblo, porque era el antiguo pacto. Moisés era el único que podía entrar después de la cortina. Él era tanto el esplendor, la gloria de Dios resplandecía y se mostraba por el físico de Moisés. Dice Hebreos y dice también la Biblia que Moisés, su rostro resplandecía, que entonces tenía que cubrirse la cara con un velo. Y dice Hebreos, dice, pero nosotros nos hemos acercado al trono de la gracia y no necesitamos un velo como lo hacía Moisés, porque hoy tenemos a tal sumo sacerdote que está en los cielos, que entró con un solo sacrificio y para siempre. No es necesario que Jesús esté entrando cada vez, no. Jesús entró una vez y no con cualquier sangre, sino con su sangre, con la sangre propia de Él.
Recuerde cuando Jesús iba en Jerusalén, Juan el Bautista lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Bueno, si me están poniendo atención, no vamos a terminamos el tema aquí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta lo decíamos en los rezos, ¿no? No se lo dice a María, no se lo dice a Pedro, no se lo dice a Juan, no se lo dice a Jesús. Y Jesús en su sacrificio, en ese momento, a la hora novena, cumpliéndose la profecía, dice: aquí se está cumpliendo lo que se escribió sobre mí en el pasado. Y nosotros tenemos que darle cumplimiento adelante. Del verso 22 al verso 31. Es labor de la iglesia. Es labor de la iglesia. Cristo Jesús terminó con su labor. La labor de la iglesia es del 19 al 31. Y algunos todavía de Jesús cuando venga. Recuerda el verso 31, dice: vendrán y anunciarán su justicia al pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Y ahí es una profecía sobre usted y sobre mí, sin que usted se lo imaginara. Con este versículo Dios nos está diciendo: antes de que tú nacieras, yo ya te había escogido. ¿Para qué? Para anunciar la justicia de Dios. Vean nomás lo que dice: al pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. ¿Quién hizo esto por nosotros? Jesús. Y es más, hay gente que todavía no llega a los pies del Maestro, pero van a anunciar su justicia. Tiene que seguirse cumpliendo la palabra del Señor. Por eso, nuevamente, el día que usted le digan: es cierto que Dios dejó a Jesús, o que le muestren, que le digan: es que Dios dejó a Jesús ahí para que sintiera la soledad por la carga del pecado. Dice: sí, amén, amén. Pero tiene un trasfondo más profundo. No es simplemente que Dios lo dejó ahí por causa del pecado. No. Al hacer eso, Jesús cumplía las profecías del Salmo 22, y eso conlleva a la misión que tenía Jesús al morir, y sufrir por nosotros, darle cumplimiento a las profecías, y después la labor del Espíritu Santo por medio de la iglesia y de nosotros como creyentes, seguir haciendo la labor de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí.